lo que es el profesorado superior. O sea, se titula sobre el desarrollo de procesos que permitan agregar valor al suero lácteo en pequeñas industrias. ¿Cuáles son nuestros objetivos a cumplir? Es buscar la manera de recuperar y agregarle valor a moléculas de interés biológico que estén en el suero lácteo. Entonces, de así manera, buscarle técnicas sencillas y económicas para aplicar de manera discontinua y en la manera que lo quiera ir requiriendo en industrias pequeñas y medianas de lácteos. Reduzca el impacto medioambiental. Como objetivos específicos se planteó lo que es buscar lo que es la forma de recuperar y concentrar las proteínas del suero lácteo, evaluar las distintas alternativas de la estabilización de ese concentrado, después ver qué es lo que pasa entre el complejo que se pueda formar entre polisacáridos ionizables y las proteínas del suero, después también ver en las matrices alimentarias qué condiciones debe hacer, cómo se debe añadir las proteínas del suero y todo técnicas, conocimientos que adquiramos que puedan ser transferidos a los que son las pymes lácteas. Bien, primero comienzo, dio una introducción, va enganchado del seminario de Pau. Primero decir que la industria alimentaria es una de las más consideradas contaminantes a nivel mundial. Es la industria quesera. Si vemos, este es un esquema de un estereotipo de procedimiento de la industria para producir queso. Cuando que se dispone de 10 kilos de leche, haciendo el procedimiento de queso, voy a tener 1 kilo de queso. El resto va a ser, lo llaman residuos, el subproducto, que es el suero lácteo. El suero lácteo va a provenir después del paso de lo que es la coagulación. Y esa coagulación, dependiendo de cómo se hace, va a ser el tipo de suero que tenga. Voy a tener lo que es el suero dulce, que es el proveniente de la acción proteolítica mediante enzimas coagulantes sobre las micelas de las caseínas. ¿Qué es lo que van a catalizar? La ruptura de los péptidos de la capa caseína. Lo que es el precipitado de la caseína, y esto sucede en un pH entre 5,6 a 6,6. Y si no está el suero ácido, proveniente de una coagulación ácida o láctica también llamada, pero que sucede en el punto isoeléctrico, 6. De estas dos, la que se destaca más aptitudes y más utilizaciones al suero dulce. Después, es importante ver, bueno, ese es el subproducto suero lácteo. Vemos que es algo turbio, de color amarillento. El problema, altos valores de DBO y de QO. Entonces, vemos ahí unas imágenes de cómo quedaría el suero si es despedido a medio ambiente. ¿Qué es lo que vemos? Ya sea de parte de la sociedad o del Estado, hay políticas exigentes sobre el medio ambiente. En Argentina existe lo que es el cobro de tarifas si vos como productor elegís derramar, o sea, que sea receptor recursos hídricos de tus efluentes. No es la misma de que si vos tirás un efluente tratado, sería como más limpio, a que sea directamente contaminado. Lo que se destaca es que el suero lácteo compite con el ecosistema de ese medio ambiente. Entonces, hay veces que quedan aguas inutilizadas, estás arruinando el medio ambiente. El cuento es que arruina el medio ambiente, pero ¿por qué lo conservaría aparte también, si no me interesa tanto el medio ambiente? La leche es un alimento considerado muy nutritivo y es de gran importancia para cualquier edad de las personas. El suero lácteo arrastra, o sea, conserva mucha parte de los nutrientes que tiene la leche original. Tiene proteínas solubles, tiene sales minerales, vitaminas. De las más conocidas, que tienen un 10%, es la lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina. La globulina esta es la que por ahí tiene gestión de los seres humanos, ya debido a alergias o
problemas gástricos y se le debe hacer un tratamiento para obtener mejor digestión. Después otra cosa que también siempre se asocia al suero lácteo es que a nivel nutricional se lo compara con lo que es el huevo. El huevo está bien establecido como producto alimenticio y aparte la diversidad, o sea, la diversidad en lo que puedo aplicarlo, ya sea en espuma, en líquidos, en sólidos. También se destaca que el suero lácteo no es deficiente en ningún aminoácido, dando puramente nutrientes y dejándolo sin utilizar. ¿Y cuáles son las alternativas para valorizarlo? Ahí es un cuadro comparativo entre dos proteínas de lo que es la leche, que es caseína, y proteínas de lactosuero. Le pueden encontrar propiedades funcionales con respecto a que pueda buscarle las condiciones de solubilidad, de espumado, de gelificación. Es buscarle la alternativa de cómo lo puedo ir utilizando. Que están desarrollados es usarlo directamente para producir lo que es ricota. Existen hoy en día bebidas a base láctea. También es importante, lo transforman en energía. Hoy hay biogás a partir de suero en polvo, que sería que es producido a partir de vaporización o cristalización, conocido que es el concentrado de proteínas de suero lácteo, y acá lo que quise esquematizar es metodología, o sea, de aparatos y de procedimientos que lleva para obtener lo que es un concentrado. Este tipo de concentrado, por lo general el más utilizado, es a través de ultrafiltración. Que la ultrafiltración lo que usa es una membrana semipermeable, en lo cual lo que va a retener son las especies moleculares, como lo que son las proteínas. Y va a dejar pasar lo que es iones, agua y algo de lactosa. Entonces, y puedo obtener WPC de diferentes concentraciones de proteína. También sirve un sistema de cromatografía para separar cada una de las proteínas. Bien. También puedo hacer lo que es un hidrolizado, de una mejor manera lo que son las proteínas, y va a ser rico especialmente en di y tripéptidos, y es muy usado para cambiar las condiciones requeridas para hacer lo que es gelificación. Y después otro, que es el aislado de proteína de suero lácteo, de altísima pureza, porque es a partir del 90% de contenido de proteína. Y acá ya lo que se usa es una microfiltración, es partículas en suspensión, como lo que es grasa. Después, lo que pasó va a ir a un proceso de ultrafiltración, y ahí obtiene en el rango de moléculas. Entonces, ya voy viendo que necesito más aparatos y procedimientos para obtener algo más de alta pureza. También lo que existe es lo de intercambio iónico, el procedimiento, que lo que se usa es una resina especial en el cual se unen base químico las proteínas y deja pasar, o sea, sigue de largo lo que es la corriente del suero lácteo. Después tenemos el suero desmineralizado o parcialmente desmineralizado, que se usa se obtiene por nanofiltración. La dimensión de aparato o espacio que necesito para hacer solamente el secado de suero. Obviamente, va a depender de la cantidad o ritmo de producción que tenga de queso, pero de la mayoría de lo que yo ponga, o sea, de leche para hacer lo que es queso, cantidad de litros al día de suero lácteo. Entonces la cantidad de tecnología, y nuestro objetivo es buscarle una manera más sencilla. Esto es que por los diferentes filtros, obviamente que todos son aparatos grandes y de costos enormes, pero dependiendo qué aplico, lo que me va a dejar pasar y lo que no. Y obviamente, mientras el aparato sea más específico o mayor cantidad de aparatos, o el aislado que tenga, voy a tener más valor. Entonces, bueno, como estoy en el primer año y lo que es la pandemia, estoy enfocada solamente en lo que es la revisión bibliográfica. Comenzamos a ver en lo que es la incorporación de alimentos. ¿Qué hay hoy en día en los trabajos
tanto artículos o tesis realizadas en lo cual se ha incorporado el suero. Y el análisis que voy a mostrar ahora es sobre ver en qué proporción ellos lo ponen, también el tipo de suero, cómo es lo que cambia, y la concentración de proteínas que tiene, para después ser crítico en los resultados que tienen, porque no es lo mismo que lo haya usado de forma líquida o que haya usado WPC. Entonces, cómo cambian las diferentes formulaciones y sus resultados, el efecto que haya tenido. ¿Para qué voy a agregar suero lácteo en los alimentos? Porque es la nutrición, se le llama una nutrición buena, no solo a que me satisfaga energéticamente para andar en el día, sino también ya se busca lo que es que me dé beneficios fisiológicos. Entonces estamos hablando de agregar puramente proteínas, incluso si también me puede ayudar en partes, por ejemplo, de esfumado o reemplazo de grasas en los alimentos. Entonces, de ahí, surgen, hoy en día está establecido, los alimentos funcionales. Son los que están demostrados que adecuadamente, aparte de tener efectos nutricionales, también me tenga efectos beneficiosos en el bienestar, o también me prevenga de algún tipo de enfermedades. El alimento funcional en la parte de salud, como también en propiedades de hidratación, superficie del alimento. Entonces, acá lo que se plantea es no cambiar nada de lo que es el tamaño o la frecuencia o la dieta de una persona normal por consumir alimento funcional, sino es que en el helado normal que te tomas el fin de semana en la tarde, de proteínas, si se logra mayor cremosidad y es aceptado, incluso que esté hecho con materias primas de bajo costo y conecte lo que es la industria quesera con la del helado en este caso. La aplicación que fuimos viendo es de esto. Entonces, ahora en este seminario voy a contar sobre los productos lácteos que hay. Con lo que es el queso, que qué mejor opción de verlo, de incorporarlo en el mismo producto en el cual fue desprendido. Cambiarle lo que es la visión de residuo a materia prima. Y vimos que la mayor utilización que se dio es sobre WPC. Primero comenzamos con lo que es quesos frescos, están los untables, que son los que no tienen maduración y son por ahí de color amarillento o blanco. Lo que utilizó es WPC al 35%. Y lo interesante es que lo incorpora como un ingrediente más. Como que el WPC no es algo innovador, y eso es lo bueno, como que ya está en la receta. Y bueno, este queso fue realizado a partir de una homogenización entre leche en polvo entera y agua. Y ahí se adiciona lo que es WPC, leche en polvo descremada, biopolímeros, zinc, y en algunas muestras tenía el plus de prebióticos. Entonces es ver si se podía hacer como un super queso crema. Sensorial, en todos los trabajos que tienen análisis sensorial, lo hacen a partir de un jurado. Entonces siempre va a aparecer por ahí la opción de lo que es suero ácido, sabor a ácido o sabor a suero. Entonces es una de las estrategias que se tiene que afrontar todo alimento que incorpore suero, es que no se sienta. Y por ejemplo, en este queso se notó más el sabor ácido que el sabor a suero. Deberías tener algún cambio en la receta, pero se destaca que el suero no se sintió. Ahora en otro trabajo usó WPC más concentrado, a 80%. Y lo interesante es que le hizo un pretratamiento térmico en el cual lo que hacía era desnaturalizar la agregación de esas proteínas del WPC. Y así obtenían lo que era un microparticulado de las proteínas. Porque ellos decían que hacían una alteración del tamaño y la forma, entonces así podían exponer sus zonas hidrofóbicas de las proteínas, y como resultado obtenían un queso con mejor percepción de lo que es el sabor, también elasticidad, rendimiento, porque estaba sustituyendo los glóbulos grasos. Entonces se centraron, lo interesante es cómo debería ser ese microparticulado.
por ejemplo, ese microparticulado, si hacían el pretratamiento a 70 grados centígrados, al de las proteínas, la mitad se desnaturalizaba y la otra mitad que permanecía nativa. Cuando se incorporaban en la receta, en el procedimiento del queso untable, entonces ahí recién se desnaturalizaban el otro 50%. ¿Y qué era lo que obtenían? Era un queso denso, pero tenía una consistencia de gel débil, pero con altos niveles de reticulación. El tratamiento lo hacían a altas temperaturas, como por ejemplo 85 grados centígrados. ¿Qué pasaba? Al paso de la formulación del queso ya llegaban la mayoría de los microparticulados desnaturalizados, de color oscuro, y era más un líquido viscoso, no llegaba a ser lo que era la textura que debe cumplir un queso untable. Bien. Este otro es el queso fresco más común, en el cual no lleva ningún, aplica técnicas de conservación adicional. Lo que es el concentrado lo disuelven en agua, lo obtienen ellos, y ver qué características se mantienen igual, cuál se incrementó y cuál se redujo. Se dice que la firmeza, también me olvidé decir que el concentrado de proteína lo pusieron en un momento previo al cuajo. Entonces, lo que tuvieron era una menor firmeza en la cuajada, y dicen que lo que provoca el agregado de ese concentrado a la receta. Es siempre comparar la receta, vamos a decirlo, normal con lo innovador. Lo que hace es solamente un análisis instrumental sobre quesos frescos. Entonces le hicieron métodos de análisis de perfil de textura y de compresión uniaxial. Vieron que si incrementaban el contenido de suero, disminuía. Y a la vez disminuían los contenidos de grasa y de humedad del queso. Entonces ellos se quedan con que el óptimo es el 10% de concentrado debido a y lo blando que se obtenía en el queso. Acá, el queso fresco, el control, es el rojo. Y el que lo persigue le tiene este es uno comprado de La Molina. Este es el control hechos por ellos. Y al 10% sigue casi el mismo procedimiento, la curva, en valores más bajos. El concentrado de suero ya cambia mucho en lo que es el queso. Ya ni siquiera hace las mismas curvas y se distorsiona bastante. Ahora el queso prato es uno de humedad, es graso y es compacto con algunos pequeños ojos, como se ve ahí en lo que es la foto. Lo que quisieron hacer es hacer un alimento más saludable, reduciéndole el contenido de grasa y reemplazándolo por WPC. ¿Y qué es lo que vieron? Primero decir que este queso es característico por sus componentes volátiles. Vieron que hay quesos que son característicos por el tipo de olor que tienen. Bueno, de hacer, o sea, la matriz láctea que había ahora era con un menor contenido de grasa y más proteico. Un cambio también en la polaridad. Y que dicen que hubo interacciones entre los componentes aromáticos y las proteínas. Entonces influyó cuantitativamente en la cantidad de concentración de componentes volátiles que se deberían liberar. Por ejemplo, hacia lo bruto, butanonas se liberan 10 y se liberaron 8 interactuando con las proteínas. Entonces eso tiene consecuencia en el sabor. Entonces acá vemos cómo el WPC afectó algo característico del queso, cuando ya pasamos a quesos de mediana humedad. Tenemos el paria, que el paria ya lleva unas semanas de maduración, concentrado de líquido. Vieron que en el rendimiento no afectaba las diferentes proporciones de suero, era la concentración del suero y el grado Brix de salado que le querían aplicar. Se quedaron con el tratamiento al 10% debido a que las características era el que más se asemejaba al control. Después el andino, que este es un queso pasteurizado, y coincide con los otros trabajos en el que
altera, no hay muchas diferencias, pero sí en el color, olor y textura. Entonces, ellos se quedan con el tratamiento al mejor al 15%, que es el T2, que es el que más o menos persigue a T1, que es el control. Las diferencias de porcentaje que concluye cada tipo de trabajo y vemos también por qué difieren en la concentración y en el tipo de suero que usa. Bueno, el último queso es el mozzarella, que es suave y fresco, y ellos acá lo que quisieron hacer es rendimiento, pero con la condición de que sea bajo en grasa. Lo pudieron cumplir, obtuvieron altos rendimientos y además de mejoramientos que tenía el suero, debido a que se disminuyó lo que era la materia grasa. Bueno, después pasamos a lo que es helado, que los trabajos en común lo que tenían era que sea más nutritivo, que tenga menor contenido de grasa y obviamente que involucre materias primas de bajo costo. El helado de que está compuesto mayormente de leche. Y si queremos buscarle alguna alternativa de leche, tienen que tener las condiciones de que sea bajo contenido de lactosa y no tenga azúcares insolubles debido a que produce un helado de mala calidad. Y el candidato es el suero lácteo. El suero lácteo se puede implementar en la fase de sólidos no grasos lácteos o como sustituto de leche en polvo. ¿De qué manera? Como aislado o como sólido. Bueno, este es un diagramita para ver la dimensión, o sea, son todas las fases, cómo está compuesto. El helado, la participación tiene la leche en polvo. Entonces, si yo voy a sustituir la leche en polvo, ¿cuánta participación va a tener mi suero lácteo? Estos son dos trabajos que PPI y vemos estos eran los objetivos en sí, ver la evaluación físico-química, por ejemplo, de que se reemplazó en partes de sólidos no grasos. Lo que obtuvieron era así, un helado con mayor contenido de proteínas. Lo que vieron es que aumentaba proporcionalmente el pH y la viscosidad del helado. Entonces, después, por determinación, lo sensorial, la dureza y la capacidad espumante llegan a recomendar hasta el 5%. Lo que hacían era un sustituto parcial, era el WPI. Entonces ellos estudiaron cómo se llevaban los diferentes porcentajes de WPI con diferente proporción de la mezcla de las gomas que aparecía al 50 y 50. Entonces, las gomas se incorporaron con la excusa de que me dé más estabilidad. Incrementaba la viscosidad proporcionalmente con los dos ingredientes. Después este otro, bueno, de ver que lo que utilizan, dice, nosotros obtuvimos un sólido de suero lácteo. Costo. Pero ese sólido necesitaba después de un proceso de hidrólisis enzimática, debido a que tenía altos porcentajes de lactosa. Entonces, ver si conviene una mejor alternativa desde un principio a que si después tengo que andar haciendo hidrólisis. Consecuencias en el tipo de helado que voy a obtener. Entonces, ellos lo reemplazaron por parte de la leche. Y es ver que llegan a la conclusión que su uso es ventajoso, pero hasta cierta dosis. Este es el testigo, ¿cierto? Por ejemplo, la capacidad da 71. En su menor proporción, que era, creo que era el 10% aumenta lo que es la capacidad espumante. Ahora, cuando ya se incrementa, estos dos se llevan un 5%. ¿Cómo baja? Y esto es debido a las altas viscosidades que tienen las proteínas. Entonces, dice que puede llegar a la capacidad del punto de gelificación en la etapa de homogeneización. Y obviamente no es aceptable en lo que es en helados. Lo que hacen es, vienen en busca de un alimento funcional que sea el helado, usan la beta-ciclodextrina como encapsulante de moléculas referidas al colesterol, pero sin alterar lo que es la matriz del helado. Así conservan lo que es la parte de la grasa, porque esa grasa me proporciona sabor, textura y cremosidad característica de los helados. Entonces ir viendo entre la suma de porcentaje de grasa y concentrado de proteína, ver cuánto se tenían que poner de cada una. Lo que encontraron era que esta mezcla daba mayor estabilidad
la mayor proporción de ellos fue de 2%, incrementaba lo que es la viscosidad. Estamos viendo que todos tienen en común el aumento de la viscosidad, pero es aceptable hasta un cierto punto. Que este trabajo estaba bueno porque trataba sobre que podrían llegar a tener productores de quesos en invertir sobre el suelo debido a que es tan caro obtener WPC, WPI. Entonces buscarle la alternativa en que ellos, para que tengan interés, les despierte interés en reutilizarlo. Entonces agarraron el suero, solamente le hacen un simple paso de coagulación. El extracto realizaron el paso de maduración de ese extracto en leche líquida, que se hinchan las proteínas. Entonces evaluaron cómo debería ser esa maduración. Decían que se obtenían el extracto y lo llevaban a congelar y al otro día recién hacían la maduración. El rendimiento se veía disminuido a que se lo hacían inmediatamente. Entonces ver la influencia en el hinchamiento de esas proteínas. También concuerdan con que la cantidad influye y llegan a recomendar, si bien para ellos este era el valor intermedio, pero vemos que es el más elevado a comparación de todos los otros. Y esto porque es el suero menos tratado en comparación con los otros tratamientos. Bien, y ahora yogur. Los yogur, las diferencias que tienen debido a los componentes y tecnologías que pueden llegar a aplicar. El líquido es el batido, el contenido de sólidos totales tiene. El aflanado es el que está en los envases y el batido se fermenta en tanques, se bate, pasa. La condición es el aporte que puede contribuir al suero, son los péptidos bioactivos, en los cuales para ser liberados durante la digestión. No, es que se reduzca la capacidad tampón, pero que no me afecte lo que es la fermentación. Principalmente que el suero no tenga sales solubles. Acá vemos uno de los que van a producir yogur batido. Estos son los componentes que utilizaron y a partir, querían hacer un yogur a partir de fibras en polvo dietéticas, a partir de descartes de zanahoria. Lo que vieron era que las fibras ayudaron bastante en mayor retención de agua. Lo que hicieron era la receta común sin proteína ni fibras, después otra con proteínas, WPC, y otra con WPC y las fibras. Cambiaba la red de proteínas, debido a que esas fibras ocupan grandes volúmenes, entonces permitían hacer menor reticulación de proteínas. En lo que es cuestiones sensoriales, la base láctea que se contaba acá no llegó a cubrir lo que aportó fibras, y no era agradable. Lo que hicieron solucionar es agregarle un concentrado de fresa para terminarlo. Bien. Después en otro, lo que decían era que las proteínas no tienen sabor, son insípidas, si se las agrega como un complemento más. Ahora, si se las agrega como estabilizante, como sustituto de almidón o algún estabilizante, sí puede afectar a lo que es el sabor. Ellos lo que proponían era que la base láctea ahora era más rica en beta-lactoglobulina, debido a la leche y más el WPC que agrega. Obtuvieron una capacidad tampón más baja, a pH más elevado, y contribuyó a que se minimizó la destrucción de los cultivos prebióticos, entonces podían llegar mejor al organismo. El incremento de esta cantidad hizo que la beta-lactoglobulina interactúe con la capa caseína y hacer un tipo de complejo, sino que ahora iba a haber más disponibilidad de esto y me iba a formar otro complejo. Esto fue lo que influyó en la suavidad y estabilidad del yogur este.
cómo afectó ese nuevo complejo que se produjo. El agua también se repite y mayor viscosidad. Después otro que obtienen ellos un extracto, pero dulce. ¿Qué le hicieron? Primero un análisis físico-químico para evaluar dónde y por qué se iba a poner este extracto de suero. Entonces vieron que los contenidos de humedad se asemejaban más a la leche fluida que a la leche en polvo, que por lo general los anteriores trabajos lo reemplazaban por leche en polvo. Entonces se asemejaba mucho más y lo que encontraron era que obtuvieron mayor viscosidad, prácticamente sin diferencias. Otro tipo de este es del aflanado, concentración porque obtenían los mayores contenidos de proteína, grasa y acidez. Y lo que aseguran esto es que hay que tener cuidado con la consistencia, porque cada vez que incrementaban el porcentaje de suero, obtenían menor consistencia. Después este otro, lo que hacía era estudiar dos análisis a la vez. Uno, lo que aplicaron era un 3% de WPC con 35% de contenido de proteínas, las diferentes proporciones de gelatina. Iban viendo cuánto poner de una mezcla de WPC y leche en polvo descremada. Y lo que encontraron acá evaluaron la cinética de acidificación en la fermentación, como la velocidad disminuía cuando había más contenido de calcio y caseína, que quiere decir cuando había mayor contenido de leche en polvo, menor cantidad de WPC. Ahora sí, en ambos obtuvieron mayor viscosidad y en este, por más que se diferenciaba la cantidad de WPC, no hubo diferencias en la consistencia. Bien, ahora por último, los postres, algo en común que encontrábamos era que trataban sobre reducir la grasa. ¿Y de qué manera podían reducir la grasa? En este querían hacer lo que es un postre arroz con leche, bajo en grasas y con mayor contenido de fibras. Hicieron descremado de la leche y le agregaron fibras solubles e insolubles, como lo que es avena, salvado, y agregaron WPC, parte de grasa, y decían que le iba a contribuir debido a los grupos sulfhídricos cuando se desnaturalizaban esas proteínas lácteas. Por malo. Seguramente se sentía mucho lo que era. Entonces le buscaron una solución y fue que hacerle un previo cocción con agua azucarada. Y ahí sí pudieron tener una mejor percepción del sabor. En otro que también era de reducción de grasas, parte de la crema por este es un postre de panna cotta, que es un postre italiano que se basa en lo que es crema, leche, azúcar y gelificante. Como gelificante usaron carragenano y vieron que se incrementaba la firmeza del postre, se aumentaba la cantidad de WPC. No estaba influyendo en la firmeza. Enganchado a este, otro postre que lo que querían hacer era trifásico. De nuestro interés era la fase del medio, que querían hacer como una crema de suero y un concentrado funcional que era de melón y sandía. Entonces tenían como objetivo usar en la menor cantidad de carragenano. Entonces ver la cantidad, sí, una vez que agregaban el concentrado de melón y sandía, mezclaban con la goma de algarrobo. Este sensorialmente nos resultó muy satisfactorio. El interesante es que no fue ni para enriquecer ni sustituir, sino fue a base de suero lácteo. En el trabajo lo llaman manjar blanco, pero es lo mismo que dulce de leche. Entonces, a partir de suero dulce, lo trataron térmicamente, usaron harina de banano y sacarosa y obtuvieron un producto dulce de leche que obtenía menor contenido de humedad. Entonces así, lo que resultó en una mejor concentración del producto y organolépticamente fue aceptado. Conclusiones hasta el momento, en lo que es la parte láctea, se ve que el suero es buen enriquecedor y sustituyentes, los resultados fueron mejores en los frescos. En
todos vemos la influencia en la viscosidad. Ahora, y la cantidad, depender mucho sobre qué tipo de suero agrego. Después, para lo que es yogur, es necesario que no tengan lo que son las sales solubles. El incremento de la viscosidad acá sí se ve más beneficioso y no afectó a la sinéresis, retención de agua. Y en postres, fueron menores trabajos evaluados, pero vemos que por ahí cuesta más en lo que es en la matriz del postre, entonces que siempre se le tiene que hacer un trabajo previo o plus a la percepción del sabor.